Buenos días, buenas tardes, ya feliz lunes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un live muy importante para lo que se viene para las empresas y para eso tenemos a Ronald Varela acompañándolos. Ronald, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Viviana, por la invitación. Un placer estar de nuevo con ustedes. Muchas gracias. De hecho, mientras se nos conectan más personas, voy a hacer un anuncio que la semana pasada justamente tuvimos a Katia Garrido hablando sobre este tema. ¿Por qué no se ve bien? Vamos a ver si ahora se ve mejor. Y es sobre los seminarios que tenemos y que Actualidad Tributaria ha organizado para ustedes, que son los talleres fundamentales para el cierre fiscal 2023. Creo que tal vez se ve un poquito pequeño, entonces lo voy a hacer un poco más grande para que recuerden cuáles son estos talleres que Actualidad Tributaria puso a disposición para ustedes y que empiezan justamente este jueves. Tenemos el de diferencial cambiario, tenemos otro taller sobre precios de transferencia, servicios digitales transfronterizos, inventarios bajo NIF, que ese justamente lo da Ronald Varela, que está aquí con nosotros hoy, contingencias laborales y gastos deducibles y de la caja. Recuerden que tenemos estos talleres que empiezan esta semana. Cualquier cosa aquí en los comentarios vamos a dejar cómo nos pueden contactar si quieren formar parte de estos talleres. Pero bueno, ahora sí, creo que empecemos, vamos a entrar en materia y vamos a hablar sobre el cierre fiscal que se avecina y que tenemos un montón de consideraciones importantes. Ronald, si quiere, nos comienza a hablar qué es lo que debemos considerar para este nuevo cierre fiscal del año del 2023. Correcto. Bueno, muchas gracias. Sí, el tema de cierre fiscal es importante atacarlo desde ahora, empezar a verlo y a masticarlo desde estos momentos. El cierre del periodo fiscal 2023 es el 31 de diciembre de 2023 y las obligaciones tributarias que se vengan de la declaración del impuesto sobre la renta del 2023 es al 15 de marzo 2024. Esa es la fecha del pago definitivo del impuesto sobre la renta. Recordemos que hay pagos parciales, pero ahora vamos a tocar ese tema. Entonces, ¿por qué es importante desde ahora, desde esos momentos, ir planificando el cierre fiscal? Porque es importante tomar en consideración una serie de aspectos que si lo dejamos para lo último, como comúnmente puede pasar o pasa en muchas empresas, puede ser que no le demos la profundidad suficiente que se necesita y llevemos a cabo una adecuada determinación del impuesto sobre la renta. Por eso nuestra recomendación de empezar desde ahora con todos los análisis y todas las proyecciones que se deben hacer para ese cálculo del impuesto sobre la renta al 31 de diciembre del 2023. Buenísimo. Ahora toco un tema súper importante que es el de los pagos parciales. Cuéntenos un poquito más acerca de estos. Sí, bueno, el Ministerio de Hacienda tiene una disposición que se deben hacer pagos parciales del impuesto sobre la renta. Son 3 pagos parciales y un pago definitivo. Los pagos parciales son, en el 2023 se dio uno en junio del 2023, se viene ahora el segundo pago parcial el 29 de septiembre. ¿Por qué 29? Porque el 30 es sábado. Okay. Y se debe hacer el día hábil anterior al cierre del trimestre, que es 30 de septiembre. El siguiente pago parcial es en diciembre, también corresponde a un viernes 29 de diciembre. Y el definitivo, lo que hablábamos ahora, es el 15 de marzo del 2024. Entonces, ¿cuál es la importancia de estos pagos parciales?
y les hablaba ahora de hacer las proyecciones necesarias. Debemos desde ahora hacer nuestros cálculos los más realistas posibles de cómo va a terminar nuestro año fiscal, para así ir haciendo proyecciones de cuál será el pago. Por ejemplo, si determinamos que con el segundo o el tercer pago parcial es suficiente para cubrir el impuesto sobre la renta, debemos analizar si pedimos al Ministerio de Hacienda la exoneración del pago o el no pago de uno de estos parciales. Si no lo hacemos, si simplemente no hacemos ninguna gestión y dejamos de pagarlo, esto acumula intereses. Entonces, esa es la importancia de hacer nuestra proyección, determinar si nuestros pagos parciales cubren o no el pago definitivo y solicitar o no hacer la gestión ante la Administración Tributaria de el no pago de alguno o los dos siguientes pagos parciales que corresponden a este periodo fiscal. Muy bien. Una de las cosas que nosotros hablábamos ahora era el tema de mantener el respaldo de todos los saldos y transacciones. Y entonces hablamos también un poquito de los gastos. ¿Cuáles son las características que tienen que tener estos gastos que nosotros vamos a reportar? Claro, ok. Primero debemos partir de, obviamente, los ingresos, ¿verdad? Nuestros ingresos gravables. Debemos documentar aquellos ingresos que son no gravables para que cuando hagamos la determinación del impuesto sobre la renta y partamos de los ingresos, tengamos fehacientemente calculados cuáles son los gastos que debemos contemplar para el cálculo del impuesto sobre la renta. Luego bajamos a nuestros costos y gastos y no todos los costos y gastos son deducibles del impuesto sobre la renta. Tenemos una contabilidad, hay dos tipos de contabilidad: la contabilidad financiera, que es bajo las normas internacionales de información financiera, y la contabilidad fiscal. Pero en la contabilidad financiera, cuando llevamos una contabilidad financiera, debemos segregar aquellos gastos que no son deducibles. ¿Cuáles son estos gastos que no son deducibles? O más bien partamos, ¿cuáles son aquellos gastos que podemos deducir? Son todos aquellos gastos que están directamente y específicamente relacionados con la conformación de ingresos gravables. O sea, esos gastos deben producir ingresos gravables y tienen que ser directamente relacionados con la actividad de la empresa, ya sea comercial, industrial, etcétera, inclusive personal física. Entonces, el gasto deducible y no deducible debe estar debidamente identificado, y por eso es que nuestra recomendación es que desde ahora nos vayamos preparando y vayamos clasificando esos gastos que son deducibles y no deducibles. Buenísimo. Hay un montón de cosas y de consideraciones que debemos de tomar en cuenta para este cierre fiscal y ahora estábamos hablando de eso. Sí. Usted nos regala una lista de lo que estábamos conversando ahora para que nuestros oyentes no se olviden de ninguna de estas. Sí, desde ahora debemos hacer una serie de planificación de nuestros auxiliares, los auxiliares contables que respaldan las cuentas, ejemplo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, propiedad, planta y equipo, lo que son inventarios, que es muy importante, el tema de las tomas físicas de los inventarios. Las normas internacionales de auditoría piden que se deben practicar un inventario total, ya sea al inicio o un inventario total al final del periodo. Eso es indispensable para desde ahora planificar nuestras tomas físicas. También debemos tener desde ahora las conciliaciones bancarias al día. Debemos tener todas nuestras estimaciones
contables, por ejemplo, el análisis de deterioro de las cuentas por cobrar, el análisis del deterioro de los inventarios. Son cosas que debemos como práctica hacerlos mínimo 2 veces al año y no dejarlo todo para el final del periodo. También está todo el análisis de los gastos de depreciación, del registro del activo o pasivo por impuesto de renta diferido, que son consideraciones que se deben hacer para un cierre fiscal desde el punto de vista financiero. Y desde el punto de vista del pago de impuesto, si partimos de las normas internacionales de información financiera, debemos realizar una conciliación fiscal que llegamos desde la utilidad del periodo, le deducimos los gastos, le sumamos los gastos no deducibles y le restamos los ingresos no gravables para llegar a la determinación de la utilidad líquida gravable con la que se van a determinar el pago de los impuestos. Buenísimo. Súper claro todo, son demasiadas cosas que hay que tomar en cuenta. Pero ahora vamos a pasar a cambiar un poquito de tema, bueno, de estos requisitos y hablamos de uno en específico, que es la auditoría externa para el cierre fiscal. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué relación tiene? Sí, vea, la auditoría externa o la auditoría de estados financieros es algo que también nosotros recomendamos a las empresas o organismos realizar, porque eso le da confiabilidad a terceros, ejemplo, bancos, juntas directivas, organismos gubernamentales, entidades que supervisan las operaciones, de que los estados financieros están libres de errores. Entonces, la auditoría externa o auditoría de estados financieros es una auditoría preparada por un auditor independiente cuya firma del auditor independiente o el despacho de auditores independientes debe ser miembro del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Eso es esencial y eso nos ayudará o ayudará a las empresas a determinar si hay confiabilidad en las cifras, si las cifras que están mostrando a terceros son las que son. Con una auditoría externa, usted hace una serie de pruebas, evalúa el control interno, evalúa los riesgos, hace una planificación adecuada para hacer pruebas sobre cuentas materiales importantes, como por ejemplo lo que hablábamos, cuentas por cobrar, propiedad, planta de equipo, inventarios, activo fijo, bueno, propiedad, planta de equipo, cuentas por pagar. Y eso nos va a ayudar a determinar si la información que se está presentando en los estados financieros es la adecuada. Entonces, ahí es donde interviene el auditor y donde se vienen varias fases de opiniones con respecto a la razonabilidad o no de esos estados financieros. De hecho, y creo que acá puedo proyectar lo que usted me había compartido sobre los diferentes tipos de opiniones que hay, ¿cierto? Correcto. Sí, tenemos 4 tipos. Está la opinión no modificada, o sea, la favorable, que te indica que sus estados financieros están de acuerdo, presentados de acuerdo con, ya sea NIF, si es bajo NIF, o sobre algún tema específico o alguna generalidad específica que se contrate esa auditoría de estados financieros. También con salvedades, esta se da lo que llamamos opinión modificada, que es con salvedades, desfavorable o adversa, o de negación o abstención de opinión. Estas últimas son las que deberíamos no tener, bueno, deberíamos no tener ni con salvedades, ni favorable o adversa, o de negación o abstención de opinión, ¿verdad? Lo ideal es tener la favorable, pero la que es desfavorable o adversa o de negación o abstención de opinión es que sus estados financieros
no presentan la realidad del negocio y que se está presentando en esa situación financiera que se presenta. Buenísimo. Creo que, no sé, Ronald, creo que esto era lo que traíamos para hoy. ¿Algún mensaje final para las personas que nos acompañan? Claro, ¿no? Que nos vayamos preparando desde ahora, que contemos con profesionales que nos puedan dar esa asesoría de cómo preparar nuestras declaraciones de impuestos y cómo prepararnos para una auditoría de estado financieros. Muchísimas gracias por esta información. Este es un periodo intenso y muy importante para las empresas. Entonces, muchísimas gracias, Ronald. Acá los dejo a todos con la información de los seminarios que empiezan esta semana. Así es que, como les comenté, en los comentarios vamos a poner toda la información de cómo nos pueden contactar y cualquier cosa ya saben cuáles son nuestros números de teléfono y por dónde nos pueden contactar. Muchísimas gracias a todos. Hasta el próximo lunes y muchísimas gracias de nuevo, Ronald. Con todo el gusto y a la orden. Hasta luego. Muchísimas gracias, doña Rosa. Hasta luego.